Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a repasar un poco las inecuaciones con módulo, que ya las han trabajado el año pasado, pero este año las vamos a complejizar un poco y de paso, bueno, quiero que repasemos el concepto en general, ¿sí? De cómo se resuelve una inecuación con módulo. ¿Qué tipo de inecuaciones vamos a tener en este caso? Una inecuación en donde la variable, ¿sí? la incógnita, va a estar encerrada entre barras de módulo. Vamos a empezar con inecuaciones sencillas en donde dentro de las barras de módulo solamente está la x, ¿sí? Después vamos a pasar a otras un poco más complicadas. Pero para entender bien el concepto, empezamos trabajando con esta sencilla. ¿Qué dice acá? Dice que el módulo de x es mayor a un número cualquiera. Si el módulo de x es mayor a un número cualquiera, yo acá estoy suponiendo que este número del cual hablo es más grande que 0, ¿sí? Fíjense que yo cuando lo grafico acá pongo a la derecha y el opuesto, que sería el negativo, a la izquierda. Si el módulo de este número que está acá es más grande que a, ¿sí? Este número, ¿cuál va a poder ser? Va a tener que ser un número más grande que a. ¿Por qué? Porque todos estos números que están acá son más grandes que a y al resolverles el módulo me van a quedar también más grandes que a. O va a poder ser más chiquito que menos a. ¿Por qué? Porque todos los que sean más chiquito que menos a, ¿sí? Cuando yo les resuelva el módulo, me van a quedar mayores que a. Después cuando lo veamos con números van a ver que es más sencillo. Sin embargo, cuando yo tengo el módulo de un número más chiquito, ¿sí? Que un número positivo, cuando yo voy a resolver en la recta, ¿cuáles van a ser? Los que estén encerrados entre a y menos a van a ser los que le den solución a esto, ¿sí? Porque si el número es más chiquito que a, todos estos que están acá, al resolverles el módulo, ¿sí? Me dan como resultado un número más chico que a. Recordemos que el módulo es la distancia a 0. Si yo tengo el 0 acá, todos estos números, volvemos al primero, que están de este lado, tienen una distancia 0 más grande que a. Y todos los que están de este lado tienen una distancia 0 más grande también que a, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar acá? Todos estos números que están encerrados acá adentro tienen una distancia a 0 más chiquita que a, ¿sí? Fíjense que a está acá y todos estos tienen una distancia menor. Y todos los que están acá también tienen una distancia menor, ¿sí? Lo vamos a ver con ejemplos con números. Imagínense que yo quiero resolver el módulo de x mayor a 3. ¿Sí? Y los números clave acá que me van a servir van a ser el 3 y el menos 3. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esta es comodidad acá, ¿sí? ¿Qué pasa con los números que son más grandes que 3? El 4, el 5, el 6, todos esos números, al resolver el módulo de 4 es 4, es más grande que 3. El módulo de 5 es 5, es más grande que 3. Entonces todos los que estén acá van a tener un módulo mayor a 3. ¿Y qué va a pasar con los que estén de este lado? También, imagínense el menos 4. Si yo resuelvo el módulo de menos 4, me da 4, es más grande que 3. Si yo resuelvo el módulo de menos 5, me da 5, es más grande que 3. ¿Sí? Entonces todos los que están antes del menos 3 y después del 3 cumplen con esta condición, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a escribir, ¿sí? en forma de inecuación? Que el módulo de x, cuando nosotros tenemos mayor, ¿sí? Me va a quedar mayor a 3, ¿sí? O menor a menos 3. Esta O es muy importante, ¿sí? Porque siempre que yo esté trabajando con mayor, me va a quedar O. Fíjense que me quedan separados los intervalos, ¿sí? Vamos a escribir lo mismo acá con letras. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando me dice que el módulo de un número es más chiquito que 2? ¿Sí? Voy a escribir el 2, voy a escribir el menos 2. Y los números que van a cumplir con esto son los que están encerrados acá. ¿Por qué? Pensemos en números más chiquitos que 2. El 1. Si yo resuelvo el módulo de 1, me da 1. Es más chiquito que 2. Si resuelvo el módulo de 0, ¿sí? Los con coma que están en el medio también. Por ejemplo, el 1,5. Módulo de 1,5 es 1,5. Es más chiquito que 2. Y los que están del 0 para allá, también.
menos 1. Si yo resuelvo el módulo de menos 1, me da 1, es más chiquito que 2, ¿sí? Menos 1,5. Si yo resuelvo el módulo de menos 1,5, me da 1,5 y es más chiquito que 2, ¿sí? En este caso, ¿sí? Los valores son los que son más chiquito que 2 y fíjense que se tiene que dar al mismo tiempo que sean más chiquitos que 2 y al mismo tiempo más grandes que menos 2. ¿Sí? Vamos a escribirlo acá. Tiene que ser más chiquito que A y al mismo tiempo más grande que menos A. Bien, después vamos a ver en la práctica bien cómo se va a utilizar. Esta parte es como para que entendamos de qué se trata. Estos son casos especiales. ¿Qué pasa cuando son negativos? Yo les pregunto, ¿cuáles son los números, ¿sí?, que tienen un módulo más grande que menos 1? Entonces yo les digo que la respuesta de esto es todos los reales. ¿Por qué? Porque cualquier valor que yo tenga acá, al resolverle el módulo, ¿cómo me queda? Positivo. ¿Y si un número es positivo, es más grande que menos 1? Sí, siempre. O sea, cualquier número que a mí se me ocurra, al resolverle el módulo, va a ser más grande que menos 1. Y eso va a pasar tenga cualquier número que tenga acá que sea negativo, ¿sí? Por el solo hecho de ser negativo, cualquier valor de x, al resolverle el módulo, ¿sí?, me va a quedar mayor que cualquier número negativo que tenga acá. Entonces la respuesta acá, si yo la quisiera graficar como venía acá, fíjense, yo tengo que poner los mayores a menos 1 van para la derecha, ¿sí?, y los menores a 1. Pero no van con I, van con O, porque estoy en mayor, o sea, serían los mayores a menos 1 o los menores a 1. Como tengo un O, quiere decir que pueden ser los que se comparten o los que no se comparten, por lo tanto la solución es todos los reales. Vamos a, ¿qué pasa cuando me dice menor a un negativo? Cuando a mí me dice menor a un negativo, la respuesta es vacío, siempre, no importa el número negativo que esté acá. ¿Por qué? Si yo resuelvo el módulo de un número, este número siempre me va a dar positivo. ¿Y un número positivo es alguna vez más chiquito que menos 4? No, nunca, ¿sí? Porque por el solo hecho de ser positivo, siempre va a ser más grande que un negativo, nunca más chiquito. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Que siempre que tenga negativos, ¿sí?, voy a tener dos posibles respuestas, o vacío o R. ¿Sí? Una de estas dos respuestas va a ser siempre que a mí me quede con los negativos. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a ir acá a un primer ejemplo. Nosotros necesitamos despejar todo lo que está alrededor de las barras de módulo para llegar a algo que tenga esta forma, ¿sí?, que me quede solo el módulo mayor a un número, entonces voy a desplegar esto con el O solo el módulo menor a un número, que voy a desplegar esto pero con I. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a despejar? Yo acá para despejar arranco separando en términos. Al separar en términos veo que lo primero que tengo que pasar allá es el 5 sumando, ¿sí? Entonces me queda menos 14 más 5. Y de este lado me va a quedar todo como está. ¿Sí? Ahora, de este lado me va a quedar menos 9, ¿sí? Y yo ahora voy a pasar el 4 multiplicando. Entonces de este lado me va a quedar menos 3 por el módulo de 7x más 2. Bien. Este me da menos 36. Ahora voy a pasar el menos 3 dividiendo. Y hay algo acá que es muy importante. Siempre que yo paso dividiendo o multiplicando un número que es negativo, la boquita de la desigualdad tiene que darse vuelta, ¿sí? Fíjense que ahí la doy vuelta. ¿Sí? Entonces me va a quedar así. Esto de acá da 12. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a sacar dos posibilidades. Dependiendo de que si acá me dice el módulo menor al número o mayor al número, las posibilidades las voy a sacar con O
o con i, ¿sí? Fíjense que yo tengo módulo menor. Módulo menor, entonces en el medio voy a tener un i, ¿sí? Esto vamos a escribirlo con el 12, así les queda más fácil de ver. Entonces me va a quedar, las posibilidades son que 7x más 2 sea menor a 12, ¿sí? Y fíjense cómo vamos a trabajar de este lado para que nos quede sencillo. Directamente, si quieren, lo que podemos hacer es ponerle un menos al 7x más 2. Y no cambiamos más nada, ¿sí? En una copiamos todo como está, ponemos el i. ¿Por qué ponemos el i? Porque tenemos la opción de menor. Cuando sea mayor pondremos o. Y del otro lado, lo único que voy a cambiar es que le voy a poner un menos antes de donde estaba el módulo, ¿sí? Y ahora vamos a ver eso qué es lo que provoca. Empezamos a resolver cada una por su lado. Pasamos el 2 restando. Me queda 10, ¿sí? Y luego pasamos el 7 dividiendo, ¿sí? Acá vamos a volver a escribirla ahí. Ahora, de este lado, este menos pasa dividiendo. Al pasar dividiendo, el 12 me queda negativo, ¿sí? Y esta boquita, como pasó un número negativo dividiendo, se tiene que dar vuelta. Esto lo que provoca es que yo logre lo que yo les había explicado acá arriba, que les quede x menor al número que está de este lado y del otro lado mayor al opuesto. ¿Por qué se los hago hacer así? Porque si no después se empiezan a confundir y tal vez hacen lío, ¿sí? Entonces de esta manera, al pasar un número negativo dividiendo, me obligo a dar vuelta a este, ¿sí? Ahora tengo que pasar el 2 restando, me queda menos 14. Y por último, el 7 dividiendo, me queda menos 2. Ahora, fíjense que yo en la recta ubico al menos 2 y ubico al 10 séptimos. Si ustedes quieren pueden hacer la división 10 dividido 7 para ver más o menos qué número es. Pero a mí me alcanza con saber que como es positivo es más grande que el menos 2. ¿Sí? No necesito mucha más información. X menor que 10 séptimos, o sea que va a ser de 10 séptimos para la izquierda. Acá voy a pintar. Y acá dice X mayor a menos 2, o sea que es de menos 2 para la derecha. Y como acá tengo una I, ¿sí? Yo tengo que poner lo que comparten, porque se tiene que cumplir esto y al mismo tiempo esto. Entonces la solución es este pedacito del medio, que es lo que comparten, ¿sí? De menos 2 a 10 séptimos.